Hola Iván Yagroski, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo hoy estoy especialmente pesimista, ¿eh? ¿Estás especialmente qué? Pesimista. Especialmente con COVID. Pero Respecto ¿en qué del plan orden? Sergio Tomás Massa. ¿Por qué? Todavía no Porque- empezó a carretear el hombre. Porque, mira, yo, A ver, decime. a mí de Massa un par de cosas que me pueden entusiasmar, sobre todo después de Alberto, ¿entendés? Sí. La decisión Fíjate política. esto de después de Alberto, como si Alberto. Bueno, como dijo el otro día Nancy Pasos en esta misma radio, chicas, ¿para qué vamos a hablar de Alberto? Dice, Alberto ya fue. Massa que tiene decisión, tiene poder político, tiene ganas y es muy pragmático. Entonces uno dice, bueno, está bien, ponle que en este momento haya que hacer una suerte de ajuste táctico para después empezar a repartirla, también de cara a las elecciones. Pero yo veo como que incluso en el muy corto plazo no están entrando los dólares, Ujú. el banco sigue quemando reservas, la inflación que vamos a conocer en estos días es muy deprimente. Y hay una cosa que podría parecer detalle. Bueno, hoy se conocieron y. Pará, te puedo decir una Sí, cosa, sí. ir uno por uno. Dale. Por ahí sale mal el plan Sí. Massa, no lo sé. Ahora, Pero lo que decís te que iba a decir- todavía no salió. No, lo que te iba a No, decir. cada una de estas cosas no tiene que ver con más. Eso. Exacto. La O sea, la inflación de inflación julio. no es de Massa, Ya la lo falta sé. de dólares en el central no es de Massa. No, pero que no estén entrando los que ya tendrían que ver. ¿Cuándo van a entrar los dólares? Pero vos, No le queda mucho tiempo pero a Pelle. Pero pará. ¿Qué? Los dólares no entran porque Massa tiene que ir a un lugar y a poner la llave, abrir la puerta y que entren los dólares. O sea, Un poco lo planteo así, te voy a decir. ahí hay gestiones que se están haciendo y que en teoría este viernes, por ejemplo, entran 500 palos verdes. Sí. O sea, entran 500 palos verdes, vamos a Sí. decirlo así. ¿De dónde? De una gestión que está haciendo el equipo económico de Massa tiene que ver con letras de bonos, emisiones, etc. Ok. Después, No, la inflación está claro. la inflación que es de tampoco Massa. él. Las reservas, la mala administración del comercio exterior no es de Massa. Sí. Y te digo más, quien sigue administrando la política monetaria es el Banco Central, es Miguel Pese. Una cosa con la que Massa se queda, que es muy importante, tiene que ver con energía. Sí. Que ese sí es otro lugar donde es una buena aspiradora de dólares, o debería serlo. Bien, tenés razón en cuanto a que todo este panorama tan sombrío que yo acabo de escribir no tiene que ver con Massa, que en el fondo acaba de asumir, porque pareciera que fue un mes, pero que es una semana. Una semana. Por eso. No, asumió el miércoles. El miércoles, Bueno, menos de una semana. en términos estrictamente formales, bueno, eso. Menos de una semana. Bueno, se ve que en estos días está terminando de armar su equipo. Correcto. Ahora vos nos vas a contar todos estos nombres nuevos de esta gente nueva que entra a minería, energía y demás. Pero, por ejemplo, me desconcierta un poco que no consiga vice, y lo que más me desconcierta son aquellos vices que trascendieron y que terminaron no siendo. Por ejemplo, Este señor que tenía... el único que trascendió y terminó siendo que fue Rubinstein. Rubinstein, Sí. no me salía el apellido. Sí. Gabriel Rubinstein. Sí. ¿Qué pasa con ese prohombre de la patria? Ese hombre de la patria, Sí. No entiendo qué problema puedes tener con Gabriel Rubinstein, tío, la verdad. que es el enemigo directamente, te lo No manda es el mi enemigo. No es mi enemigo Gabriel Rubinstein. Aparte, por su apodo, por su apellido, debe Sí. ser parte de la cole. Y yo podría ser parte de la cole si mi madre hubiera sido judía, pero no lo fue. Así que Entonces, siento. nada que ver. ¿Qué te acerca a Rubinstein? Nada, absolutamente nada, no lo conozco. Nunca hablé en mi vida con él. Es más, te voy a ser Y se ve que completamente. Massa tampoco. Te voy a ser completamente honesto. A ver. ¿No Que habla sabías? muy mal de mí. No sabía de su existencia. No, pero es que nadie sabía de su existencia. No, de hecho, no, después yo empecé, está bien. es un Yo entiendo que un consultor periodista conocido. especializado tendría que Claro. saber, pero la verdad que hasta pusieron fotos del otro Rubinstein, quien fuera ministro de Salud de Macri. Exactamente. Ponían fotos de él. Claro, googlearon Rubinstein. Exactamente. Claro, boludo. Exacto. Nadie sabía muy bien. Lo que vos decías, ¿no? Como habla un poco de cuáles fueron el plan A, plan B, plan C. Para A mí lo llegar que me hasta preocupa Rubinstein. de Rubinstein, o sea, Rubinstein es un síntoma. En el sentido que hay dos cosas que tiene malos aspectos eso. No tanto cómo piensa, porque no debe diferir mucho de otros candidatos que estaban dando vueltas, sino que
en general esos perfiles, está bien que el match no es siempre 100%, pero esos perfiles de alguien que es muy mediático, Sí. que además es muy agresivo, que es muy activo en redes sociales, Sí. en general no funcionan, No, digamos, ¿no? porque tenés que tener incluso- tenés que tener una característica particular para Sí. eso, que es el tiempo libre. Eso es Sí. interesante. Y si vos tenés mucho tiempo libre, es que o no estás trabajando, o no te estás formando, o no estás teniendo las reuniones que tendría que tener alguien para ocupar ese lugar. A mí me parece muy poco serio y me parece además Bueno, por un eso. poco de loquito, incluso te quiero ¿Por decir. qué de loquito? Porque agarremos otro economista, incluso ideológicamente, que agarrá un Maslatón, un Melconian, Sí. economista, obviamente del establishment, con esa misma línea política ideológica. Y Melconian no está tuiteando boludeces. No, claro, por supuesto. Pero por eso te estoy digo, diciendo, pero no es de estamos hablando de loquito. acuerdo. Yo digo que en general, cuando vos tenés tanto tiempo libre para ocupar las redes sociales, vos fíjate, Redrado no tiene redes sociales, Peirano no tiene redes sociales, Porque vos decís, hay Agis gente no tiene seria que redes está todo el día sociales, laburando. Melconian no tiene redes sociales. ¿Quiénes tienen redes sociales? Bueno, la Cunza tiene redes sociales, Pratgay es muy activo en redes sociales, pero en general los economistas tope de gama y los políticos... Lustó tiene redes sociales. Sí, pero Lustó ya es más político que Y economista. En general los economistas que son tope de gama, y te diría más los políticos que son tope de Sí. gama, o la tienen bien administrada, es decir, no la tocan ellos, o no tienen. Digo, O tuitean como gente que dice normal, por eso te digo no como administrada. loquitos. Por eso te digo que administrada. Ahora, no sé por qué estamos perdiendo tanto tiempo en alguien que no va a ser. Bueno, porque ¿No? estamos charlando. Porque a mí pero lo que el me hecho- parece- El hecho de que se lo hayan ofrecido es lo que. Hablaba del hace un rato síntoma. Julio hablaba de la preocupación de que se lo hayan ofrecido a alguien que no parecía ser una persona indicada. Y decir, bueno, si ese no quiere, que están rascando el fondo de la olla, ¿qué es lo Claro, que pasa? A mí me parece que son dos síntomas. Uno, el que vos decís de ¿Cuántos dijeron que no? cuántos dijeron que no antes de él entonces, Sí. porque parece un poco el fondo de la olla. No, perdón, Y la otra es que ojalá sea cuando ese. llegues, que llegás al fondo de la olla y que también encontrarse con un economista de ese perfil ideológico y de ese perfil Político. de loquito. Yo no creo que sea de loquito. Yo creo que es loquito. La gente normal lo tuitea así. Es como la gente que va a cacerolear muy enojada. Mira, al margen, digamos, de sus características personales, Sí. también puede pasar, y en la política ha pasado mucho, que vos llevás a un funcionario a un rol que es el Cid campeador, digamos, es meramente decorativo. Tal vez eso era lo que se estaba pensando, decir, bueno, le doy un mensaje, abro comillas, a los mercados, cierro Sí. comillas, pero no va a tomar ninguna decisión relevante, y está ahí como un mensaje hacia esos sectores. Yo lo que pienso es, ojalá haya sido que mucha gente le dijo que no a Massa. Porque si esa fue una de las primeras opciones, eso me preocuparía más, que sé que no lo fue. Pero quien puso más el grito en el cielo, Sí. gente muy cercana a Cristina le dijo, como, si vos querés poner, textual lo voy a decir, vos querés poner un inútil en la Secretaría de Política Económica, nosotros no nos oponemos en nada. O sea, la oposición nuestra no es en función de lo que dijo de nosotros, sino en que nos parece un tipo que no sirve. Que es un inútil. El que puso el grito en el cielo fue el presidente. Ah, Porque... tuiteaba contra el presidente y también. contra Fabiola. La fiesta en Olivos, contra Por Fabiola. eso, muy de... El presidente puso... Bueno, el 95% de la población debe haber dicho algo de la fiesta en Olivos. No me parece... Lo de Fabiola es distinto. Pero la fiesta en Olivos me parece que es... No, sí. Casi te diría que no conozco a una persona que no haya hecho un comentario negativo sobre la fiesta No, de Olivos. Sí, sí, obviamente, pero digo... No sé qué dijo, cuáles fueron los tweets que molestaron, no lo sé. Pero Alberto pataleó, se quejó Sí. y rechazó la idea, digamos. Me encanta que por ese criterio, o sea, tenemos que patalear con Massa, todo el mundo tiene que patalear con todo el mundo, porque tweets, empezás a mirar los tweets de todos y. Bueno, pero a cada uno Lo que le toca, sí. y le impacta distinto algunas cosas. ¿Qué te quiero decir? Es probable que a Cristina le moleste menos que le digan, por decirte una cosa, que explique los dólares de José López, ponele, a que se metan con la hija. Claro. Por Claro. ejemplo, lo cual es lógico, ¿no? Digo, para todos los que tenemos hijos e hijas, sabemos que eso es inadmisible. Absolutamente. Eso. Bueno, muy bien. Primeras impresiones de las primeras medidas de Massa. Un ajuste clásico, que
yo creo, lo vimos charlando bastante acá, la inercia además, ¿no? Que era, bueno, no, desde que venimos hablando de esto, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer esto, todavía puedes hacer eso, bueno, ahora no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer más nada que esto que está haciendo Massa. Literalmente, digamos, no hay. Podrá haber en el fino algún margen de calibración, de sintonía fina en las medidas que está tomando. Pero hoy no tenés margen para hacer otra cosa, por múltiples motivos, ya venimos hablando acá hace bastante. Ahora, vos me decís, ¿eso que está haciendo Massa es social y políticamente tolerable? No lo sé. Lo que pasa es que la alternativa a esto que está haciendo Massa, si es política o socialmente tolerable, es lo que se dice siempre, que lo haga el mercado. Quiero decir, el escenario donde puede haber un escenario que a mí me resulta muy difícil de ver, donde el gobierno no devalúa, ¿no? Es decir, un escenario donde el gobierno no devalúa, con este ajuste clásico que arranca el programa. En realidad que sigue Batakis y sigue Guzmán, no hay ninguna novedad en líneas generales. Sí, más amplio el universo de gente que va a pagar los aumentos de tarifas y sube el consumo por encima de 400 kilowatts. Pero después es más o menos lo mismo. Entonces, vos me decís, hay un escenario donde vos podés hacer este ajuste clásico y no devaluar. Yo lo veo difícil, pues no tenés dólares. Pero suponete que exista. Si una devaluación es una catástrofe. Hay un escenario donde hay un ajuste y devaluás, es probable. Hay un escenario con administrado por el gobierno. Hay un escenario donde el gobierno se corre porque no quiere pagar el costo político y la devaluación la hace el mercado y vuela todo por el aire. Existe ese escenario. ¿Y cómo es ese escenario? Ahí te digo. Está el escenario donde vos podés expandir el gasto y no devaluar. No, ese escenario no existe. Claro. O sea, el escenario que queremos es el que no existe. Probablemente desde el punto de vista del deber ser, es decir, que haya más guita para que la gente mejore su poder de compra y llegue más holgada a fin de mes, para decirlo muy rápidamente, es un escenario y que en términos inmediatos no existe. Es triste la situación, pero ya sabemos lo que decía Joan Manuel Serrat, que para mí es una frase de mierda con la que no coincidí nunca en mi vida. ¿Quiénes no creen esto que vos decís? Por ejemplo, de la oposición. Grabó. No, bueno, y también adentro, Grabois. No. Por derecha dicen que se quedó corto, que esto es maquillaje, que más de lo mismo. Corto, claro. Por supuesto. Sí, de hecho, lo que dice la oposición es que Massa tiene que devaluar 40%, que tiene que subir más las tarifas, que tiene que bajar retenciones, que tiene que darle un dólar especial al agro, que tiene que bajar impuestos. No, la oposición pide. ¿Y por izquierda creen que se puede? Y por izquierda creen que si en esta lógica de, a veces inespecífica, de si vos le sacás a los que más tienen, podés distribuir más. Yo lo que creo es que... ¿Por qué es tan inviable? No, pues la pregunta siempre es ¿dónde? Porque lo que ha hecho Castañeto con ayuda de otros dispositivos, como el caso de Guillermo Michel, y en su momento, antes de irse, Mercedes Marcó del Pont en AFIP, es este anticipo, yo lo conté acá, el anticipo a cuenta de ganancia. ¿Para qué? Bueno, para tener más recursos este año, que es cuando más los necesitas. A las empresas tope. Sí. Ahora, hoy es real que ante una nominalidad tan alta de 100 puntos de inflación, hay un tema, viste, de humor social y de humor corporativo y de humor político y tal, y falta de poder del gobierno. ¿Qué podrías hacer que se materialice, digamos? No una canita voladora. Sí, en términos de números estoy diciendo. Si vos para aumentar impuestos tenés que pasar por el Congreso, ¿quién te va a votar un aumento de impuestos? La oposición te va a votar un aumento de impuestos. Un gobierno débil en la previa del año electoral, cuando además no creen que haya que subir impuestos. Yo lo veo muy difícil. ¿Va a votar un salario básico universal la oposición, que ni siquiera lo creen los sectores del oficialismo, que eso sea viable desde el punto de vista fiscal? Yo lo veo difícil. Y a ver, un aumento por suma fija. Eso sí. Porque eso se está estudiando, sí, claro. Hay un margen de ganancias de los sectores que más tienen. Pero eso es un intangible. Porque además, ¿con qué plata si no están comprando tantos dólares que están comprando? Eso es un intangible, me refiero en el sentido de... hay empresas que tienen altísima rentabilidad, indudablemente. Y que podrían subir mucho los salarios.
Claro, lo que pasa es que ahí vos Y tenés que si además si no tuvieran ese margen de ganancia que tienen, no estarían comprando tanto dólar con liqui. Claro, pero ahí vos me decís, bueno, suponete, Con liqui. Futurock o los medios, pero vamos a decir Futurock por empresa, tiene una rentabilidad del 150% en dólares, ¿no? Y entonces hace una paritaria que la inflación es 100 puntos y sube 101. Y yo vengo y te digo, che, u 80, 20 puntos menos que la inflación, lo que sea. Y te digo, che, pero vos podrías subir más cosas. Sí, podría, pero yo arreglé con mi sindicato, que es lo que arreglé con mi sindicato. Y el sindicato está ok, y la empresa está ok, homologó al Estado, chau picho. Bueno, tenés un problema con los sindicatos. Dice, Bueno, pero entonces sí. lo que digo es, el Estado no se puede meter en... Es decir, Bueno, la pero renta es inesperada, que de la que hablaba Guzmán y que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la Nación, era un horizonte en la línea que vos decís sobre las empresas que tuvieron, repito, renta inesperada. Sí. Ahora, lo que no existe es la situación en la que vos no podés aprobar algo en el Congreso. No lo podés hacer a través de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional o de los ministerios, e igual lo haces. Pero eso no existe, o sea, no es que hay una empresa que gana más plata que el ejercicio anterior y como la gente necesita plata, vos le decís, che, dame la plata, y vas y la distribuís. No existe en la operativa eso, no es posible. Sí, el Estado tiene herramientas para anticipo de ganancias, para ponerse más duro en el control de la evasión, para, por ejemplo, reasignar partidas. Es decir, algo que decía mucho Batakis cuando era secretaria de provincias. Nosotros le estamos mandando plata a las provincias, plata a las provincias, cuando son provincias que tienen plazo fijo y guita en el banco por muchísimo dinero. Es decir, no, macho, momento de crisis, guardá la guita, usá tu plata. Usá los fondos contracíclicos. Y esa plata nos está diciendo que se ahorre. Está diciendo que se redireccione. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, un sector donde a lo mejor desde ahí, con el ahorro de los subsidios, podés hacer aumento de suma fija. Ahora, había que hacer cosas para eso. ¿Por qué estamos diciendo ahora que con el ahorro de los subsidios se pueden hacer aumento de suma fija? ¿Por qué? Y bueno, porque le está sacando plata a gente dentro del universo de la Argentina, que la necesita menos que la gente que necesita suma fija. ¿Se entiende acá? No hay gente que no lo necesita, hay muy poca gente que no lo necesite. Porque hay sectores de clase media que van a recibir el palazo muy fuerte con el aumento tarifario. La pregunta es, ¿pero entonces a quién le querés cobrar? No le podés cobrar al que nada tiene, o al que está con la soga al cuello. No. Y al otro no tenés cómo cobrarle, porque no tenés poder político para poder cobrar, y además habría que hacerse una pregunta si hoy es deseable eso, no la situación extraordinaria. Que en la situación extraordinaria, para mí, esto como la guerra y en el amor, todo vale. Hay guerra, renta inesperada. Ahora, no tenés poder político. En parte, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno perdió las elecciones de medio término. Sí. ¿Por qué perdió las elecciones de medio término? Bueno, yo creo que en general tiene que ver con la gestión de la pandemia. Sí, por haber perdido las elecciones y obviamente la interna fue muy, muy desgastante. Muy desgastante, fue a partir de justamente de perder las elecciones se disparó una cosa como... Y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, ¿cuánto cambió con el tema del cambio de la quita de subsidios respecto a lo que se venía pensando y a la entrada de Massa? ¿Cómo es la pregunta? Porque en su momento vos dijiste, bueno, ahora va a haber mucha más gente a la que le va a pegar la quita de subsidios, ¿no? Sí. Antes no se decía tanto eso. Decían que bueno, que iba a ser la gran mayoría de la población iba a poder seguir teniendo un subsidio, así todo iba a haber un aumento, iba a estar muy por debajo de la inflación, pero que poca gente iba a ser la que termine pagando mucho más de servicios de gas y de luz. Ese esquema cambió a partir de la entrada de Massa y de esta data de los 400 kilowatts. Sí, efectivamente. ¿Y cambió en gran medida o no? Cambió bastante. Es lo más significativo. Por eso, ¿hay un estimado de a cuánta gente entonces ahora alcanzaría? Sí, 4 millones de personas. Sí. De hecho, lo interesante, digamos, de esto es importante esto. Son consumos eléctricos mayores a 400 kilowatts por mes. Por mes. No por bimestre. No por bimestre. Que es como viene en la boleta. Ayer lo habíamos dicho, ¿eh? Exacto. Yo tengo entendido que es por mes. Ayer se generó también la discusión en la mesa. Estaba viendo la mesa de animales sueltos. Acá un montón de oyentes que tenían data nos decían que era por mes. Sí, para mí es por mes. Sí. Es la información y además que tengo es el excedente. También hubo mucha confusión sobre eso. Decía, como yo
conocí mucha gente informada, que lee los diarios, que tiene además una capacidad de comprensión, que pensaban que te pasabas de los 400 y perdías la totalidad del subsidio. Claro. También estuvo esa confusión. Exacto. Porque evidentemente no estuvo del todo bien explicado tampoco. No, se ve que no, o sea, Mira, eso. para ponerlo en números, la consultora de Agis, Sí. P/Q, calculaba que la quita al 10% de a los hogares de mayores ingresos implicaba un ahorro de $1.000 millones. Para que se entienda la magnitud. ¿Eso es mucho? $1.000 millones es muchísima plata. Eso es Batakis. es Guzmán. Guzmán, perdón, sí. Y la nueva conformación, digamos, el cambio de afectación, ahora P/Q calcula $1.500 millones adicionales. Es decir, 2.500, exactamente. Es un huevo. Exactamente. Un ahorro de medio punto del producto. Es un huevo. Es mucha plata, exactamente. Ese es es un montón. Bueno, yo no tengo forma de darme cuenta de eso. Vos, hablando de la consultora de Álvarez Agis, también vos ahí la citás hablando de un informe que proyecta como una especie de Devaluación. posible devaluación. Sí, administrada. Administrada, pequeña, devaluacioncita. No, devaluación. Sí. Una devaluación fuerte, pero administrada. Pero es un simulacro, es decir, vos de ahí podés calcular para abajo. El simulacro es terrorífico. El simulacro es terrorífico. Quiero decir, como ratificando esta idea que siempre machacamos, por ejemplo, con Zayat, que es que hay que hacer cualquier cosa menos devaluar. Correcto. Yo estoy de acuerdo. Que tiene que ser algo que hay que evitar. Que las banderas en San Cayetano deberían decir no devaluemos. Exactamente. No devaluar, no devalúen. Exactamente. Y ninguna otra cosa. Lo que pasa que para eso, entre otras cosas, yo sé que me repito, pero entre otras cosas lo que necesitas son dólares para no devaluar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que con eso, con lo que están diciendo ustedes, con lo que decís vos, con lo que dice Alfredo. Lo que pasa es que acá, otra vez, hay un punto en el que todo el tiempo, no todo el tiempo, pero hay siempre una lógica del gobierno: no puede hacer esto porque no quiere hacer esto, porque es tibio, porque tiene falta de voluntad. Muchas veces seguramente tiene que ver con un tema decisional, Sí. es indiscutible. Pero otras es que no están dadas ni las condiciones objetivas ni las subjetivas. Sí. Entonces. Bueno, vos ahí comparabas con la devaluación de Axel, ¿no? Correcto. En el sentido en el que las condiciones son muy difíciles de comparar, de hecho, porque todas las condiciones, el contexto es muy distinto. Desde la cantidad de dólares que tenés en el banco, La inflación. la inflación que tenías. Sí, el nivel de deuda. Claro, la el nivel deuda. de deuda. Sí. ¿Te molestamos mientras no haces tu columna? Es absoluta. No, si no te molesta, estoy buscando los datos que decías de la devaluación administrada, que es lo que dijo Manuel Álvarez Agis, Si querés pero te lo como te leo. fuiste. No, lo tengo acá. Yo digo deslizamiento a la alza porque Sí. es algo que dijo Coqui Capitanich en algún momento: el 50% del valor del tipo de cambio oficial. La inflación anual, 50% de evaluación. Nadie habla de un 50% de evaluación. Es un escenario, digamos, muy negativo. Sí. Se ubicaría en 12 meses en valores de 3 dígitos, 113%. 113. La brecha se mantendría en el 70%. Ahora, sí. Eso, acá yo no tengo manera de saber si esto es así o no. Confío en la fuente, digamos, confío en Agis. Para eso, a eso se dedica Agis. Ahora, No yo me- te hago una pregunta. Sí. Por ahí se la deberíamos hacer a Agis. Sí, a y ver. nos corte tanto. Pero, si la inflación anual se ubicaría alrededor de 113 dígitos, no está 113%, sí. 113%. En el fondo, es gravísimo, es un descalabro, pero no está tan lejos de la que estamos teniendo ahora. Ah, no, claro, hoy vas a terminar el año con una inflación, si no hay un cisne negro, una inflación de 85 puntos, 90. Por eso te digo, no 80 está puntos. tan lejos de esta post-devaluación. La brecha se mantendría en 70%, se mantendría, que es como la que está ahora. No, Ahora mucho no, menor. eso es bastante menor. Ahora sí es muy alto. Pero digo, se mantendría porque es una brecha alta igualmente. Pero estás hablando de la brecha entre los Entre el dólares. ofici- El exacto. cerebro, sí. No, el oficial y los dólares oficiales. Ah, perdón. Y los dólares financieros. ¿A qué voy con esto? Sí, es catastrófica la situación, pero No, no, pero no es tan distinta a la de ahora. No, es bastante distinta en términos del otro, de lo que sigue, que es la caída
del PIB Sí. sería entre 1,2 y 1,6 anual y la recuperación tardaría en comenzar entre 9 y 12 meses. Bueno, entonces Ahí hay un problema. los resultados de esta especie de proyección de devaluación administrada nos hacen pensar que entonces hay que seguir evitando la devaluación a toda costa. Yo creo eso, pero insisto, hay un tema de que no sé si todos los funcionarios, pero buena parte de los funcionarios sostienen que hay que evitar la devaluación a toda costa. Perdón si me repito, pero no tiene solamente que ver con la cuestión de deseo, sino que están todos trabajando para conseguir dólares justamente Sí. para evitar la devaluación. Porque hoy pensá que tenés ya comprometidos en energía una cantidad de plata que incluso si tenés una buena gestión consiguiendo divisas, los próximos 2 meses te lo va a comer. Te los come la energía. Sí, la energía y 3 o 4 cosas más. Y se habla de una determinada cantidad de dólares que aliviaría la situación, digo, de manera, no digo para por lo menos oxígeno en serio para... Bueno, ¿Hay un número o no? hoy habló Pese y cuando Navarro le preguntó ¿para cuánto tiempo tienen? No le quiso contestar. No, hoy el Banco Central está zapatero de reservas. Ahora, el punto es si yo creo que hay que prever poco, digamos, que hay que hacer pocas predicciones. Porque Pese, por ejemplo, decía que con 90.000 palos de Expo sacabas el cepo. Hoy tuviste 90.000 palos de Expo y no podías sacar el cepo ni a 400 kilómetros. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con esto que decía Ortega y Gasset, que es yo soy yo y mis circunstancias. Sí. Entonces, vos me decís, ¿con cuánto estaría tranquilo, seguro el gobierno? ¿Cuántas reservas? 50.000 millones de dólares en el Banco Central. ¿Cuánto tiene ahora? 0. De poco, debe tener, incluso no sé si las líquidas no son negativas a esta altura de la Suárez. Y se está comiendo otras cosas que por prudencia uno prefiere no decir. Pero va administrando el día a día. El día a día. Lo que pasa es que eso, bueno, encuentra un límite. Obviamente, hay gestiones en China con Sabino Vaca Narvaja. Para el swap. Para el swap y además para la preventa de soja, lácteos y vino. Ajá. Como opciones de compra, digamos, para que China adelante esa guita. Sí. Lo mismo para energía con algunos ¿Y países. la liquidación de los granos? ¿En qué quedó eso? Bueno, la liquidación fue récord de este año. Lo que pasa es que, bueno, la plata se va, digamos, como, ¿viste? Pero- Como en tu casa. Pero ellos Sí, sí, siguen sí. acopiando en sus silobolsas. Hay acopio, no hay la cantidad. Esto igual, el estimativo siempre es a quién le crees, ¿no? Le crees a la Secretaría de Agricultura, que en general está muy tomada por el sector, le crees a las consultoras, le crees... Aparentemente hay entre 5... depende con quién hables. O sea, la persona en la que yo más confío me Sí. dijo entre 5 y 7 mil palos. Yo había escuchado otra versión de 14.000 y creo que Alberto dijo 20 o 25. Sí. Digamos. Me parece muchísimo. Yo no veo ese cálculo en ningún lado, pero puede ser. Lo que importa no Pero es... quiero decir, en las últimas semanas estuvieron liquidando. No conozco el ritmo de liquidación. Sí que había un trabajo en línea con eso. No me imagino que hayan estado liquidando porque las demandas que tenía el sector no se satisfizo ninguna. Y tenían gusto a poco las que había hecho el Banco Central en su momento, hace 15 días o Sí. no sé por el estilo. Las de Batakis. Las de Bataki, que eran las de Pese más que las de Bataki. Bueno, pero que eran formas en las que su soja podía mantener el valor, liquidando. sí, Donde podían comprar hasta el 30% en dólares y el otro 50% no sé qué cosa, Así un es. plazo fijo. así es. Todo eso no funcionó. No funcionó. No funcionó. Se anunció, acordate que se anunció a última hora de un día Sí, en sí. una circular del Banco Central y no se enteró mucha gente. Rarísimo. Costó entender de qué se trataba, pero después, yo una vez que lo entendí, me pareció que era una buena propuesta. El tema es que les Pasa que pareciera yo no los de tengo campo, ni claro. 2 granos de nada, entonces Claro, no tengo ni idea. lo importante, por eso acá hay un punto que es lo que charlamos siempre, que es, hoy no hay un tema en el que vos tenés que seducir al campo por un tema Sí. ideológico. Sí, que es lo que yo charlaba con Juan, con Grabois la semana pasada o la anterior, que era, mirá, si los periodistas tuviéramos dólares, o los realizadores tuvieran dólares, o los operadores técnicos, o la gente está del otro lado, y bueno, la política iría orientada hacia esos sectores. Lo que tienen dólares hoy es el campo. Es decir, che, pero no quiero darle facilidades al campo. Bueno, eso. Pero los dólares lo tienen ellos. Claro. Y vos los necesitas. O haces que liquiden de alguna manera, que es, siempre es como la bandera del escudo de Chile, por la razón o por la fuerza, y por la fuerza el gobierno claramente no puede, No. o devaluás.
No existe la situación en la cual vos vas al campo, le decís, te ordeno que liquides al dólar que yo quiero. El campo liquida la cosecha y vos te quedás contento. No existe, es una situación que es irreal, digamos, no hay que perder tiempo en esas instancias. No, pero por eso me parece a mí que si vos le decís, bueno, el 30% lo pueden comprar en dólares, el otro 50% lo pueden dejar Y en no otro- les alcanza porque saben que a este Pero pará. ritmo que sin dólares el gobierno o devalúa el gobierno o le devalúa el mercado, Al entonces mismo tiempo, especulan y esperan. El precio internacional de los alimentos empieza a bajar. Bueno, si baja, exactamente es un buen punto, harán el cálculo en ese momento. Pero Perdemos todos. Pierden ellos y también pierde la recaudación. sí, también te bajan el precio de los alimentos. Nunca retrocedieron. Nunca retrocedieron. Está bien, pero eso, entonces si eso es así, es que Argentina, que yo estoy de acuerdo con ustedes, primero, no, está bien, no te baja, te detiene la suba, si crees. Sí. Sí. Y después ahí hay un problema que es lo que charlamos siempre, que es si no hay una resolución de los problemas macro de fondo acá estructurales, esto va a seguir, porque ¿por qué la concentración del mercado que existe en Chile, en Perú, lo que decimos siempre, y no tienen la inflación que tiene Argentina? Feletti decía por la puja distributiva. Entonces el problema son los salarios. Bueno, yo no creo que el problema sean los salarios. Y bueno, así sucesivamente, digamos, entra en la configuración. Es un desfiladero muy, muy, muy angosto. Muy angosto. Bueno, vos ya te tenés que ir, ¿no? No. Bueno, entonces. ¿Quieres hablar de lo judicial? ¿De qué No, querés le hablar? quiero meter un poquitito nomás, porque tampoco me divierte tanto. Pero que hablemos un poco de los que se van y los que entraron. Sí, Bien. diga. Tuc, 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 tuc. Se van Darío Martínez y Basualdo Efectivamente. de la secretaria y entra Flavia Rollón a la Sí. Secretaría de Energía. Correcto. Que vos traes. Nadie sabía un carajo de Rollón, te voy a decir tampoco, ¿eh? Sí. O sea, ¿viste cuando escuchás a los periodistas que dicen, bueno, hay que ver, viene del norte, no tienen ni puta idea? Llega del Vos norte. encontraste definiciones más bien políticas, incluso ideológicas, en una entrevista que le hacen Misión no sé, Productiva, la revista Misión en Productiva. una revista digital. Sí. Vos ahí vos te pones a googlear y encontrás. Claro. No es tan difícil, la verdad, hacer las cosas más o menos bien. No, Google. Por eso. Hoy, de hecho, alguien me dice, che, ¿cuál es la Igual. dirección de tal? Le digo, a ver, déjame que lo googleo, digamos. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué te pensás? ¿La tengo en la cabeza? ¿Tengo No. un teléfono con internet? Pero, o sea que yo leo bastantes cosas, escucho distintas radios y estamos de acuerdo con que Mucha nadie pereza sabía. No, pero además que incluso los periodistas como, bueno, googlean un poco Flavia Rollón, te pueden decir a dónde estaba trabajando, pero no googlean lo que hiciste vos, que fue ponerse a leer una entrevista donde ella da definiciones. Exacto. ¿Viste? Ese era un poco el objetivo. Bueno, No te yo voy me a quedé un mentir. poco pasmada con las definiciones de Flavia Rollón. ¿Por qué? Onda Rubinstein, no. Te las leo. Dale, a ver, Sí, léela. sí. Mirá, Rollón señalaba como pilares para el desarrollo de la actividad minera a la seguridad jurídica y la previsibilidad, ligada a la rentabilidad de las compañías, al tiempo que cuestionaba los resultados productivos de modelos como el boliviano, donde la legislación acordó un lugar protagónico y durante mucho tiempo exclusivo para el Estado y la producción se mantiene en niveles marginales. La segunda parte es editorial mío. Ella criticó al... Ella critica el modelo cuando está nacionalizado y dice, habla de seguridad jurídica, que siempre sabemos además que eso es una terminología Sí, ella totalmente a medida de la rentabilidad de las empresas. Sí, que otra vez el problema siempre acá en estos sectores Digo, parece un corte totalmente macrista. es que pasa que el sector... ¿Y qué diría un peronista de eso? Si las provincias mineras Sí. que tienen ese esquema son provincias gobernadas por peronistas. Pero son esquemas heredados desde los 90. Sí, bueno, y donde muchas veces... Mira, la persona que mejor administró y más rentabilidad le da a las mineras Sí. y mejor administrado tiene el conflicto social. Nunca hay un conflicto social en esa provincia por temas mineros. Y está muy cerquita de otra provincia que sí tiene mucho conflicto por temas mineros. Que es la principal provincia minera de la Argentina. Y que es, dicho sea de paso, una reivindicación para la sociedad local por ¿Estás lo hablando que de ha Salta? generado. Es Santa Cruz. Ah, Con Néstor Kirchner. Y hoy gobernado por Alicia Kirchner. ¿Usted ven alguna protesta en Santa Cruz por la minera? ¿Por la mina? La provincia más minera de la Argentina. Lejos.
¿Cuánto le deja la minera? Igual vamos a empezar a entrar en una discusión ambientalista Esa sí, que para mí esa es para mí también es de rentabilidad. Eso estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. Si vos vas a... Salgamos del ambientalismo. No, está bien, pero para ahí son dos cosas distintas. Por eso te digo, Sí. seguridad jurídica, previsibilidad y rentabilidad de las empresas, yo estoy de acuerdo con Rollón. El tema es, de todo eso, ¿cuánto me quedo yo? Eso. Que soy el Estado. Sí. Bueno, esa es la ausencia de lo que... la ausencia en el ethos de Rollón es esa. Ahora, esa parte el recorte que yo hago, que es un recorte, habría que ver la entrevista completa. Sí, me imagino que vos la viste. No, yo sí, quiero decir, para hacerla, para machacar sobre lo que dice Rollón, que va igual bastante en sintonía con lo que puse yo. Sí. El Estado tiene que... correrse. No, al revés. Esto es mi visión. El Estado tiene que involucrarse para controles ambientales y para tratar de capturar la mayor parte que pueda dentro de un esquema de mercado. Porque si no, la empresa no invierte y no extrae. Si vos te vas de mambo, si no, no. O sea, es decir, hoy es un límite muy chico. Gente del equipo de Culfa decía, no es un límite muy chico, está en sintonía con los países de la región y con el mundo. Discusión política, económica, no la sé, no la conozco, no la puedo abordar yo. Segundo punto, hubo un proyecto de una minera, me consta de primerísima mano, que el gobierno hizo una movida, claro que para mí estaba bien, lo aclaro, pero que puso una determinación para el litio. Y una empresa que iba a invertir 100 palos verdes en Catamarca levantó la inversión. ¿De qué te sirve eso? Si vos te quedas menos de 100 palos por eso que hiciste ahí. Entonces, ahí es donde... Hoy que tenés 2 exportadoras de litio, el año que viene... tenés que nacionalizar el litio. ¿Por qué? ¿Cómo quién? ¿Como Bolivia? ¿Y cómo es la producción de litio... Mirá cómo está Bolivia. De Bolivia. No, pero ¿cómo es la producción de... Bolivia está yendo a un problema de recursos estratégicos en los próximos meses brutal, dicho sea de paso. Yo lo que digo es ¿por qué hay que nacionalizar el litio? Capaz que sí hay que nacionalizar el litio. Capaz que sí. ¿Por qué? Porque después no tenés que estar pidiendo 2 pesitos que te den. Y si hoy lo haces también porque los recursos naturales, los recursos son de las provincias. Bueno, pero por lo menos tenés provincias soberanas. Y eso, si la gente... ¿Qué es lo que pasa? Igual sí, para mí es un problema que los recursos naturales sean de las provincias, ¿eh? Ojalá los recursos fueran de la nación. Bueno, pero ahí pero los prefiero estatales que a que venga una multinacional de no sé dónde, te reviente una montaña, se lleve todo y después sigamos siendo un paisito pobre. Claro, pero está bien. Ese es el Yo formato... creo que eso es lo que se podría cambiar. Es el formato histórico de Latinoamérica. Exacto. La pregunta es, entre eso y nacionalizar el litio, ¿no hay un esquema de empresas que hacen lo que saben hacer y un Estado que controla porque tiene buenas capacidades estatales? Porque tal vez el tema de decir nacionalizar el litio, ¿cuántos cuadros técnicos conocés que estén capacitados para conducir una empresa, por ejemplo, de los que se conocen, de los que son públicos? Porque yo no sé si esas cosas son tan fáciles de hacer. Como si, fabriquemos... Tal vez el camino es ese, pero, boludo, pero en el corto plazo, ¿qué haces? Pero el Estado no tiene la capacidad de pensar estratégicamente los recursos que van a ser no la ha tenido, fundamentales para el planeta. No, bueno. Es decir, la ley de minería, después de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Macri, Alberto, la misma. No, pero no es que no tuvo la capacidad, yo creo que no tuvo la voluntad. Bueno, entonces vayamos a una pregunta. ¿Por qué gobiernos de corte popular no cambiaron esas cosas? Por chotos. Porque tal vez, pero tal vez no. Lo que quiero decir es, para mí estos temas que son tan claves para el futuro de la Argentina, hay que discutirlos con... sin dogmas. Y si hay que nacionalizar, que se nacionalice. Pero si tiene que ser una industria recontra promercado, que sea una industria promercado. Porque hoy vos lo que necesitas... O vos podés tener una cosa mixta. O mixta, eso, pero yo te estoy poniendo los extremos. Vos que necesitas financiamiento y necesitas know-how, bueno, mira, pues yo tengo los recursos. Claro, está bien. Mitad y mitad. Pero está bien, pero los recursos ya son de las provincias. Entonces... Sí, pero después las regalías que quedan son muy escasas respecto de lo que vos estás dando. Pero eso es otra cosa. Y ahí la pregunta que sería, que yo tiendo a pensar lo mismo, ¿en comparación con qué es escasa? Con lo que querés.
O con lo que Sí, quiero yo. o con esquemas de otros países donde no pasa lo mismo. For example. No, bueno, yo no soy Es que experta. ese es el punto. No, pero no te estoy... Pero lo que no Es quiero... que ese es el punto. Sí. Tal vez no. Eso es lo que quiero decir. Tal vez los países donde creemos que esas cosas pasan, no pasan. Por ejemplo, siempre se ponía. Te doy el ejemplo de Bolivia. Siempre cuando se hablaba de Bolivia como ejemplo, fanático del equilibrio fiscal. Y acá venía a hablar de equilibrio fiscal y te decían que era ortodoxo. Entonces, yo lo que digo es que estos temas que son tan delicados y que tienen que ver con el futuro de la Argentina, vos me preguntás a mí, ¿qué me gustaría? Y me gustaría una empresa como INVAP, que Sí. se haga cargo del litio. Claro, Ideal. Sí. Ahora, vos decís, ¿qué te gustaría idealmente? Eso. sí. La pregunta, las empresas que tienen que invertir, hoy el gobierno, el Estado, ¿tiene dólares para hacer esas mega inversiones? Indudablemente no. Bueno, vos, ¿cuánto tiempo podés acopiar el litio ahí, digamos, sin explotarlo con la necesidad de dólares que tenés? Yo creo que poco. ¿Podés hacer un esquema, esto que decís vos, transicional, en el que el principio del sector privado vas haciendo transferencia de tecnología, etcétera, 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 hasta que el Estado se hace cargo? Muy probablemente ese sea un camino deseable. Sí. Muy probablemente, en el mediano plazo. ¿Qué haces en el mientras tanto? Bueno, discutís probablemente regalías. ¿Con qué? Con números en la mano. Que es, che, ¿cuánto pagas vos? Una cosa, por ejemplo, a mí me parece inadmisible del litio, o de la industria del litio, es que exportan, que en realidad no es de la industria del litio, es a nivel global. El litio no tiene un precio de referencia a nivel global, porque es un commodity. Ujú. Entonces, el precio se decide de una manera completamente Sí. arbitraria. Bueno, que fue lo que pasó con Livent hace poco, que Por ejemplo, tuvieron que pagar una multa grosera ¿Pero qué dice porque el estaba... Livent? Que no la va a pagar. Porque ¿qué dice el Livent? No, yo exporto a este monto Ujú. porque se lo exporto a mi casa matriz. Sí. Entonces lo exporto barato. Entonces te dicen, no, Bueno, pero eso también es un problema de ausencia de Estado. pero no de este En- estado, pasa a nivel global. Bueno, Porque está no bien. tenés un precio de referencia a nivel global como con la soja. Está bien, pero vos no tenés que esperar a que todo sea una commodity. Vos también podés decirle, no, mira, esto vos lo querés sacar de este país, vale tanto. Eso hizo el gobierno, puso un precio de referencia Bien. y levantaron una inversión de 100 palos verdes. Entonces la negociación... Bueno, los otros también, ya van a volver. Claro, pero ahí es donde yo te digo, vos me preguntás a mí, ¿tiene que estar regulado? Yo creo que sí. Sí. O sea, estoy convencido que vos no podés dejar que una empresa exporte solo en base a declaración jurada y a un monto que define la propia compañía. Lo que digo también es que las intervenciones del Estado, yo creo que el precio de referencia que fijó y que está aparte en proceso de reelaboración la Secretaría de Minería con la aduana, es lógico, es un proceso lógico, a mí me parece bien eso. Lo que digo es, perfecto, ese es un punto de encuentro. ¿Qué dicen las compañías respecto a esto? Y mira, si a mí me presionan y dicen, no voy a invertir, yo, si puedo, te espero, está bien, no invierta. El litio está ahí. Y va a venir otro. Quédate tranquilo. El problema hoy de Argentina Es que no puede esperar. no tiene dólares. No puede esperar. Bueno, Entonces, ahí por eso es importante tener reservas en el Banco Central. Porque ahí sí vos negociás de otra manera. Ujú. Ah, ¿no querés poner el coso? Quédate tranquilo. Mira la fila que tengo de gente que quiere venir a invertir en Argentina en recursos naturales. Lo que pasa es que después viene una segunda o tercera opción que es, y dicho sea de paso, los minerales, digamos, me imagino yo, no lo sé, es una discusión que no conozco, lo quiero decir, pero cualquier ambientalista está a favor de la minería, en tanto y en cuanto es la transición hacia energías limpias como energía eléctrica. sí. Supongo que Quique Viale no está en contra de la explotación del litio. De hecho, no lo está. Por eso digo de los minerales Sí. en general. Después tenés siempre esta discusión que se plantea que por qué Chile con la misma cordillera que nosotros exporta 30.000 palos de cobre y nosotros nada, ¿no? Una pregunta interesante también, pues la misma cordillera. Y así sucesivamente. Bueno, Pero las mineras, que también con muy poca regulación estatal, incluso se pasan de los límites que hay en la cordillera y ahí sacan cobre del lado argentino. Es muy probable. No, sí, es conocido también, pero claro, si vos no tenés un Estado que pueda ir a mirar lo que está pasando ahí arriba, y bueno, se hace lo que se quiere. Ivancito, ¿algo más para agregar de los nuevos funcionarios? De los nuevos funcionarios, expectativa con Gianotti, porque laburó muy bien en el ente de energía eléctrica de Tucumán, es el subsecretario de Energía Eléctrica.
Bueno, Rollón muy pro sector, evidentemente. Una negociación con Raúl Jalil y con Gustavo Sáenz. La llegada de Flavia Rollón, que además trabajó 15 años en Frigorífico Bermejo de la familia Brito, donde llegó a ser gerenta general. De eso no mucho más. Sí, una revelación, algo que me parece preciosista. A ver. Del libro, en términos judiciales, del libro de Laura Di Marco. Sí. Por las fotos del fiscal y el juez que tienen a cargo la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay un párrafo interesante muy explícito del libro de Laura Di Marco. El libro sobre Macri. Claro, el libro se llama efectivamente de esa manera, Macri. Real. Sí, se llama así. De La Nación Más, que dice: una curiosidad en la cartografía del nuevo poder, dice Di Marco, cuando Macri era presidente de la República, los abrojos que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche, en torneos domésticos de Casa Rosada que organiza el vocero Iván Pavlovsky, no lo hacen en la quinta presidencial, sino en Olivos. Uno presume acá que Laura Di Marco confundió la quinta presidencial con Abrojos, porque Olivos es la quinta presidencial. Ser invitado a San Miguel, como le dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Marcos Peña o el gurú ecuatoriano. Obviamente está hablando de Jaime Durán Barba. Lo que dice acá Laura Di Marco, no me consta, es que, pero confío en la información porque es alguien que conoce mucho el dispositivo de PRO, es que para llegar a los Abrojos necesitas un nivel de cercanía con los Macri, obviamente en primer lugar con Mauricio, que no ostenta cualquiera. Esto porque podría o no llegar a ser otro dato que se le sume a toda esta situación absolutamente irregular. Desconozco si desde el punto de vista jurídico, indudablemente desde el punto de vista político y simbólico, que rodea a la causa Vialidad, y que generó la recusación de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, los abogados de Cristina entendieron que desde el punto de vista jurídico también, porque no tardaron ni un segundo en presentar una recusación. Yo creo que muy bien fundamentada, o sea, no... Vos sos abogada, sí, yo no. Igual así que... no, sé que yo no ejerzo como tal. Está bien, pero estuviste una X cantidad de tiempo en la universidad leyendo libros que yo no leí. A mí se me hace que es suficiente causal de recusación, en tanto y en cuanto es muy evidente que hay ahí relaciones de cercanía que a la acusada le pueden dar hacer pensar que el juez es imparcial. Es parcial. Listo. Eso, que el juez es parcial. Exacto. Y listo. ¿Entendés? La sospecha por una cierta cercanía entre juez y fiscal, y después también con Macri, que es el principal opositor político de Cristina, suficiente. Bueno, la verdad es que si me imagino yo, mañana hay un juez del TOF que lo juzga a Macri. Sí. Y sale una foto de el hombre jugando a la pelota en la quinta de un amigo de Máximo, yo me imagino que concitaría la atención de la prensa. ¿Qué te parece? ¿Cómo te la quinta de un amigo de Máximo? La quinta de Máximo. Perdón, claro, no, claro, de Máximo. Pasa que Máximo no tiene, digamos, sí. ¿no? Es como un hombre. O jugando al fútbol, ni siquiera con austeridad. Máximo. Con Cristina. Ahora, no, vayamos a la imagen que crean los medios también. Jugando a la Play con Máximo. Claro, lo interesante me parece de esto es cómo una causa inventada, una visita imaginaria, de la de como Casanelo, fue la de Sebastián Norberto Casanelo a Olivos, concitó la atención durante 1 año y medio del principal dispositivo, no solo una empresa, el principal dispositivo de medios, digo, más ecuménico de la Argentina. Y esta situación que hay registro fotográfico, digamos, de que hubo una actividad lúdica
en la quinta del expresidente Macri, Sí. lo que tiene no es una cobertura, sino una voluntad de justificación. Y lo importante que tiene esto, o mejor dicho, ya acá más desde el punto de vista, si nos vamos hacia un plano cenital, que tiene un muy Sí. buen newsletter al que se pueden suscribir Ajá. ¿no? Pueden entrar a Ahí va. cenital.com. Ahí Contenta va. la directora de operaciones. Cenital.com, ahí está, gracias, y suscribirse. No, el plano cenital lo mirás de arriba y decís, che, ¿sabes por qué esto es muy difícil para el PRO de discutirlo? No importa si es verdad o no. Porque tiene sobre lo cual en general se sostiene la oposición para dar los debates, que es el impacto. ¿Qué sé yo? Hay una foto de un señor jugando a la pelota. Ayer el editor en jefe de Clarín, un hombre muy razonable, que es el que lleva la diaria del diario, que es Ignacio Miri, dijo, mirá, yo si La hubiera... tengo que poner. Yo si hubiera una foto de mi principal, de los jueces que me juegan, jugando a la pelota en la quinta de mi principal rival político, también lo recusaría. Digamos, ¿por qué tiene tanto impacto la foto, lo de Alberto en la quinta, digamos, la fiesta? Por la foto. Digo, el registro fotográfico es demoledor. Es lo mismo que las imágenes de José López. Exacto. Imagínate, eso es bien interesante. Imagínate si será importante la visual o la imaginación, que de López todavía hay gente que es informada, que es instruida, que dice, vimos a López revolear bolsos por encima de un paredón, Sí, no los revolvió. cuando en ningún momento vimos esa imagen, sino que fue una construcción sobre una base, por supuesto, pornográfica, pero una construcción narrativa que lo hacía obviamente mucho más divertido, mucho más grotesco, mucho más... Había monjas, era... Toda esa imagen era espeluznante. Pero por eso me parece que es difícil de discutir. Ahora, la justicia tiene su propio andarivel. Sí. Yo creo que no va a correr la recusación bajo ningún aspecto. No. Porque, También por quién la define, digo. exactamente. ¿La define el propio juez? ¿O la No, define la otro recusación tribunal? del tribunal la define... Estoy... Porque ayer me lo Casi preguntaba seguro Pitu, casación. hay veces Sí. que la recusación la define el propio recusado. A veces que se la presenta, yo lo quiero recusar a usted. Y Sí. el juez mismo decide sobre El mismo. el mismo. ¿Viste y hay que veces sí? que no, hay veces que es en un tribunal. De En que este caso no lo sé. Jiménez Uriburu, Sí. ya se vio, me quedé sin tiempo. Ya vamos, Miru. Jiménez Uriburu estuvo en la audiencia con el mate del equipo de fútbol Sí. Sí. que del cual denunciaba Cristina. Esa situación te da la pauta Sí, que se van a recagar en la recusación. y mucho más. Y mucho más porque esa más una demostración de poder, pero de... Es muy difícil, que obviamente es una provocación Sí. y es un mensaje de decir, ustedes a mí no me van a tocar, porque yo soy intocable Exacto. acá. Y cuentan además, esto lo vamos a comentar más adelante cuando nos toque, pero cuentan con el apoyo de Carrió, que dio una explicación espectacular. Ah, no la escuché. No, después se las contamos. Ya venimos. Muchas gracias, Imaya Groski. A la orden. Y recuerden, esto es radio, no un podcast.